Bueno, hermanos, de nuevo, aquí estamos, ¿verdad? Quiero hablarles entonces hoy de un tema que, por supuesto, ¿no?, que se presupone en cierta manera por el hecho de estar vivo, ¿no?, por el hecho de estar yo aquí hablándolo a ustedes y ustedes, supongo yo, ahí escuchándome, ¿no?, y viéndome la cara, ¿no? La creación, teología de la creación. ¿Cómo debe entender un cristiano católico la creación, ¿no?, propiamente, ¿no? Fíjense, de nuevo, quiero hacer algo que hice al principio, ¿no? Aclarar, ¿no?, qué cosa no es la creación, o aclarar ciertos malos entendidos o entendidos incompletos, ¿no?, sobre la creación. Primera aclaración, ¿no? El pueblo de Israel, ¿verdad? Fíjense, recibió la influencia de culturas y la influencia de temas y símbolos de otras culturas antiguas, entre ellos lo que se llama la cultura sumeria. Es probablemente, dicen muchos historiadores y arqueólogos, ¿no?, la cultura más antigua desarrollada, ¿no?, en el planeta, ¿no? Tenemos evidencia de la cultura sumeria entre 3.500 y 4.000 años antes de Jesucristo, ¿no? Puede haber habido otras quizás, pero vamos a partir de ahí, ¿no? Fue en Sumeria que ahí se construye posteriormente la ciudad de Babilonia, ¿no? Algunos hablan de los babilonios, los sumerios y todo eso, ¿no?, propiamente, ¿no? Es un tema fascinante porque fíjense, la cultura sumeria tenía un relato de la creación. Todas las culturas antiguas, muchas de las cuales preceden, algunas de ellas por varios milenios, ¿no?, a la cultura israelita como tal, tienen sus relatos de la creación. Algunas tienen sus relatos del diluvio, ¿no? La épica de Gilgamesh entre los sumerios es su épica del diluvio, ¿no? La épica, la mitología de Enuma Elish es su relato de la creación, ¿verdad? O sea, y esos relatos de la creación tienen puntos en común con el relato de la creación tal y como el libro del Génesis nos los ha dado, o sea, el primer libro de la Biblia, ¿no? O sea, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, así empieza la Biblia, el libro del Génesis. Aunque aun cuando ese relato se escribió en tiempos posteriores, o sea, se escribe más o menos unos 5 siglos antes del nacimiento de Cristo, quizás 6 siglos, ¿no?, propiamente, ¿no? Pero así es como comienza la Biblia que tenemos hoy en día. Pusieron eso al principio de la Biblia, ¿no? O sea, Dios creó el cielo y la tierra, ¿no? O sea, ¿no?, entonces se nos habla después de un caos informe sobre el cual revoloteaba el Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿No? Y luego Dios usa su palabra y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz, ¿verdad? Y luego más adelante, después de crear las cosas, cada cosa, ¿no?, casi todas ellas, Dios se dice, ¿no?, el texto dice, y vio Dios que era muy bueno, como tal, ¿no? O sea, ¿no?, que hay temas en común. El relato babilónico sumerio de la creación también habla de un caos primitivo, habla también de una división de la creación. O sea, ya en tiempos antiguos en la iglesia, ¿no?, se hablaba de las obras de división. Dios divide las aguas de arriba de las aguas de abajo, la tierra de las aguas, ¿no?, las 4 primeras obras de la creación, y luego las obras de ornamentación, que son la creación de las estrellas, los planetas, el sol, la luna, ¿verdad?, los animales y todo eso, ¿no? 4 obras de división, 4 de ornamentación. No tienen que memorizar esto, ¿verdad? Sencillamente una forma muy poética que se hacía antes, ¿no?, de interpretar propiamente este relato, ¿no? Pero para mí lo importante ahora es discernir, ¿no?, que hay temas en común con el relato de la creación que tenían los sumerios o babilonios, que fue escrito casi un milenio anterior a los 2 relatos de la creación del Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. O sea, este primer relato, ¿no?, Dios crea. ¿En cuántos días, hermanos? 7 días. ¿Son días de 24 horas? No, sabemos que no. No conozco a ningún cristiano, pocos cristianos católicos hoy en día que asuman eso, ¿no? Pero durante un cierto tiempo, durante largo tiempo se pensó que así era, ¿no? O sea, hasta que las ciencias humanas, por ejemplo, la geología nos dice, no, el mundo es mucho más antiguo. Sabemos hoy en día que el planeta Tierra, ¿no?, tiene 4.500 millones de años de existencia, o como se dice aquí en los Estados Unidos, 4,5 billones de años de existencia como tal. Hubo periodos geológicos propiamente, ¿no? La Biblia no es un libro de ciencia, veremos esto un poco más adelante, ¿no?, propiamente, ¿no? Pero me interesa enfatizar un poco. Hay datos en común entre el relato pagano sumerio, que se escribe casi un milenio, un poco menos, ¿no?, anterior al relato bíblico, ¿no?, y el relato bíblico propiamente. División de las cosas creadas, un caos. En cierta manera, el relato sumerio, ¿verdad?, la realidad creada, la creación sale de un Dios como tal, pero fíjense, muy distinta. En el relato
pagano, babilónico y en otras culturas vecinas, ¿no?, que decían prácticamente lo mismo, ¿no? No hay un Dios creando, no hay un Dios solo creando, ¿no? Hay varios dioses. El dios del bien de los babilonios, Marduk, se enfrenta a la diosa del mar, Tiamat. En esa lucha, Marduk, ¿verdad?, mata a Tiamat, y del cadáver, del caos del cadáver de Tiamat y de los dioses del mal sale la creación como tal. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Primero tenemos lucha de dioses. Lucha de dioses, lo que a un sentido, o en lenguaje más técnico, mi esposa me dice lenguaje más pedante, ¿no?, en lenguaje petardesco, vamos a decir, ¿no?, una lucha de dioses para dar lugar a la creación se llama teogonía, ¿no? Agonía, que su sentido original significa lucha, ¿no? Teoagonía, ¿no? O sea, lucha de dioses como tal, ¿no?, propiamente, ¿no? El relato de la creación del Génesis no es así. No toma motivos y temas de ese relato antiguo porque eran relatos que se habían difundido cruzando las fronteras de varias culturas. Eran temas y símbolos comunes. Luego, no hay nada de raro ni de escandaloso que los autores del relato del Génesis, los autores inspirados por Dios, no por el Espíritu Santo, el relato del Génesis, o sea, hagan uso de temas y palabras, ¿no?, que eran de uso común en aquella época, ¿no? Como tal, ahora hay una diferencia teológica clave y esto es lo clave. O sea, no hay lucha de dioses. Dios es uno solo. Dios crea el universo y todo con soberanía, paz, tranquilidad y gozo absolutos. El Dios de Israel no es un Dios que tiene que luchar con otros para crear, ¿no? O sea, Dios crea como un acto de amor. Hermano, aquí entramos en algo muy bonito, ¿verdad? Ustedes dirán, muy simple, esto es muy simple, pero claro, hermano, sí. La cosa aquí no es complejizar, no es complicar lo obvio, ¿no? Sin embargo, yo lo decía muchas veces en mis clases del seminario, ¿no? Futuros sacerdotes, seminaristas, me miraban con una cara de asombro, como si yo hubiera descubierto, ¿verdad?, ¿no?, el bombillo eléctrico, ¿no? Yo les decía, la cosa no es que Dios nos ama porque nos creó. Dios nos creó porque desde toda una eternidad, Dios nos ha amado en su seno más íntimo. Dios ha pensado en cada uno de nosotros, hermanos, en cada uno de ustedes y en mí, en todos, desde toda una eternidad. Y por eso Dios nos creó. Desde toda una eternidad fluimos de la acción creadora de amor de Dios como tal. Dios nos creó porque Dios nos ama, no al revés. No al revés. Eso es muy simple. Sí, pero ¿cuántas veces pensamos en eso? Yo por lo menos, ¿verdad? Hasta que descubrí eso. Fue un sabio director espiritual jesuita que tuve hace muchos años que me lo dijo así, ¡pum!, ¿verdad? Una cuarta aclaración, ¿verdad? Esto es clave. Abundaremos en esto a lo largo de estos temas que vamos a dar ahora y en el futuro, ¿no? No hay, sellemos esto en nuestra mente, ¿verdad?, incompatibilidad entre la buena fe, entre la auténtica fe y la auténtica ciencia. El relato de la creación de los 7 días, el capítulo de Génesis, no es un texto de ciencia o de historia. Fue redactado muy posterior al que sigue, ¿no? La creación de Adán del barro de la tierra, capítulo 2, ¿no?, y su colocación en el paraíso. Eso se escribió 500 años antes del relato de los 7 días, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos con más detalle cuando hablemos de la interpretación de la Biblia, de los métodos que se usan y todo eso para interpretar la Biblia inteligente y coherentemente la semana que viene, ¿no? Así que no se vayan, no salgan corriendo todavía, ¿no? Fue redactado en una época después de la cautividad babilónica. Los israelitas estuvieron en Babilonia en cautividad entre el año 586, quizá 87, y el año 538, en que Darío, rey de los persas, conquistó a los babilonios y le dio libertad a los israelitas para que pudieran ir de la cautividad babilónica de regreso a Israel como tal. Fue una época en la cual empiezan a tomar preponderancia no los reyes de Israel. La dinastía de David había sido terminada, acabada por los babilonios cuando arrasaron Jerusalén en el año 586 a.C. No había más descendientes de David para reinar, o sea, como tal, ¿no? Van tomando poder los sacerdotes del templo. Y por lo tanto este relato lo escribe esa tradición que sale de los sacerdotes del templo. ¿Cómo vivía el pueblo de Israel? 6 días de trabajo y un día de culto, de oración y de descanso. Bueno, pues Dios crea de esa forma. Dios trabaja 6 días creando y en el 7º día, nos dice el libro de Génesis, Dios descansó, ¿no? O sea, punto clave, ¿no? Punto clave, ¿no? O sea, la interpretación inteligente, científica, teológica y espiritual de las Escrituras
Nunca, nunca puede ser estar en conflicto con la ciencia. Eso es falso. Y no es solamente la ignorancia de muchos cristianos católicos lo que les impide ver esto. He visto en programas de televisión científicos que se creen que la iglesia es enemiga de la ciencia, ¿no? O sea, porque se opone a la teoría de la evolución. Eso es falso. Ya el Papa Pío XI había dicho que la evolución se podía aceptar como hipótesis. Juan Pablo II dijo bien claro que la evolución era algo más que una hipótesis, ¿verdad? Yo creo que para mí es un tema ya muerto y enterrado, ¿no? No hay ningún problema para un católico en creer en la teoría de la evolución. Claro, para los mismos científicos hay varias teorías de la evolución. Hay varias formas de concebir la evolución, pero eso ya es un problema de los científicos, ¿no? No de la teología, no de la iglesia como tal, ¿no? O sea, no hay oposición, por tanto, entre las formas en que los científicos buscan concebir o investigar cómo empieza el universo físico, la explosión primigenia, el llamado Big Bang, ¿no? La teoría de la relatividad, la teoría de la evolución. Todas estas son teorías científicas, o sea, son modelos que la ciencia busca, construye para explicar los fenómenos del universo, y hay teorías científicas, o sea, que han caído en desuso, que se han probado equivocadas y otras surgen y así, ¿no? Pero entre una buena ciencia, una buena auténtica fe y una buena teología no puede haber oposición. Cualquiera que lo diga, todo el que diga que hay oposición entre ciencia y fe, o hace mala ciencia, o hace mala fe, o ambas cosas. Y en mi experiencia han sido ambas cosas como tal, ¿no? Para darle un ejemplo, miren, ¿no? Y ahora mi cuñado que está aquí presente me lo acaba de recordar y quiero darle crédito, ¿no? O sea, la iglesia puede, ¿no?, señalar sacerdotes, científicos eminentes. Ustedes saben por qué fechamos nuestros calendarios y eventos 2017, la fecha que tenemos, mes y días, porque en el siglo XVI, en el año 1582, el Papa Gregorio XIII cambió el calendario, lo ajustó, ¿no?, para encajar con el año solar, y para eso él comisionó a un grupo de científicos, de matemáticos, dirigidos por un jesuita, ¿no?, el padre Christopher Schlusser en alemán. Schlusser significa llave, de ahí su nombre popular, Clavius, llave en latín como tal. O sea, el matemático más reconocido en esa época hasta que se murió en 1612. Si ustedes miran a la luna en cualquier día de luna llena, en cualquier noche de luna llena, el cráter de la superficie de la luna lleva el nombre de un sacerdote jesuita. El padre Georges Lemaitre, sacerdote católico, astrónomo y eminente físico, amigo de Albert Einstein, ¿no? Él fue el que descubrió la teoría de la explosión primigenia del Big Bang. La Iglesia Católica cuenta con orgullo un número de sacerdotes y también de laicos, científicos, católicos fieles a la fe, hombres y mujeres también de fe, que han sido científicos eminentemente destacados. Bueno, yo me podría pasar la noche, mi cuñado más bien, que es el experto en eso, podría darle una charla entera sobre eso, que sencillamente demuestre lo que estoy diciendo yo ahora, ¿no? No puede haber incompatibilidad entre buena ciencia y una fe auténticamente vivida y comprendida en la teología como tal. El que diga lo contrario, o hace mala ciencia, o vive una fe totalmente distorsionada como tal, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cómo Dios nos ha creado? O sea, voy a pasar al tema clave, ¿no? ¿Verdad? Aquí es donde empieza, ¿verdad?, la cosa a alborotarse, a ponerse buena, ¿verdad? Bueno, todo esto, yo espero que haya sido suficiente causa de alborotarse, ¿no? Hermano, una pausa aquí. Hermanos, nadie da lo que no tiene, no podemos evangelizar si no estamos evangelizados, como el Papa Francisco ha dicho ya 3 veces, su pontificado. O sea, esa comisión, ese llamado a ser discípulos misioneros, nos tiene que llamar una pasión por Jesucristo. Un catolicismo vivido indolentemente, aburrido. Él lo dice en su exhortación, la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, el párrafo 83, que para mí es una super maravilla, ¿no? Eso yo solo hice a sacerdotes de parroquia. Lo pienso decir ahora en un ciclo de conferencias que me han invitado aquí a darle a un grupo de obispos, ¿verdad? Francisco se lamenta de que ha descendido una mentalidad de cementerio sobre los cristianos, transformando a los cristianos en momias de museo. Aquí donde yo vivo, tristemente, hay parroquias que están llenas de momias de museo. ¿Ustedes quieren ver momias caminando? Yo se las puedo enseñar en alguna de estas parroquias como acá. No, pasión, ¿verdad? Pasión, compromiso, ¿verdad? Compromiso como tal. O sea, ¿cómo Dios nos ha creado a nosotros? Primero, la Biblia ya nos da una pista.
Nos dice el Génesis capítulo 1, versículo 26, Dios nos creó a nuestra imagen y semejanza. Ah, qué lindo, pero ¿qué significa eso? Los primeros autores o padres de la iglesia, los primeros 5 siglos, ¿no? Algunos de ellos, como este fulano que mencioné hace un rato, San Ireneo de León, murió hacia el año 202 de la era cristiana. Él distingue entre imagen, es lo que, o sea, es la huella digital de Dios impresa en nosotros por ser el que nos creó, propiamente. La semejanza es lo que nosotros hacemos para parecernos más a Dios. En realidad, hoy en día los exégetas o intérpretes bíblicos están de acuerdo en decir que eso es sencillamente un caso de términos paralelos, ¿verdad? O sea que esos dos términos hebreos, ¿no? Shelem y Demut significan la misma cosa, imagen y semejanza. Pero bueno, esto ni va ni viene mucho aquí, ¿no? Lo importante es elucidar, ¿no? ¿Qué cosa es imagen y semejanza? Es curioso, desde tiempos antiguos, desde tiempos de ese gran teólogo que mencioné, San Agustín. ¿Se acuerdan de San Agustín? ¿En qué año se murió? Y que me diga la respuesta, le concedo un doctorado en teología. No los oigo. Bueno, está bien, no importa. Año 430, ¿verdad? Hace 1587 años. San Agustín, al comienzo de esa especie de biografía, que en realidad es como una peregrinación, es como un testimonio de su peregrinación. En realidad, las confesiones de San Agustín, ese librito perennemente clásico, no son sino oración larga, ¿verdad? Una oración extensa en la cual San Agustín habla con Dios constantemente, ¿no? Y esa oración es una peregrinación, ¿no? De su vida, de sus años de lejos de Dios. Agnóstico quizás, ¿verdad? Nunca ateo, pero agnóstico, hasta su momento de conversión, ¿no? Él dice al comienzo de las confesiones, un dicho clásico de él: nos creaste para ti, Señor. Nos creaste para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Unos 1100 años más, no tanto, 800 años más tarde, 850 años más tarde, Santo Tomás de Aquino, a quien también he mencionado, escribiendo en su gran síntesis de teología, su Suma Teológica, ¿verdad? No, perdón, escribiendo un escrito de juventud, donde él habla cuestiones discutidas sobre la verdad, ¿no? La pregunta 22, ¿no? Él dice: en cada acto del conocer, el sujeto que conoce, el sujeto cognitivo, conoce a Dios implícitamente en todo lo que conoce. Eso suena un retruécano abstracto y filosófico, lo voy a explicar enseguida, no tengan miedo, lo voy a explicar enseguida. Pero luego más adelante dice algo más simple. Sí. El alma humana, el espíritu humano, o sea, la persona humana es capaz de la gracia, está hecho para la gracia. ¿Qué nos dicen estos 3 textos? Incluido el segundo texto ese más filosófico, ¿no? Que lo que me define a mí como ser humano, esta es la explicación. Lo que me define a mí como ser humano no es la capacidad craniana sino el hecho de que yo estoy definido. Dios me ha creado como un hambre, un deseo y un ansia de conocerlo y amarlo a él en todo. Aún los ateos experimentan esto. Todo ateo, no, sea ateo, ¿no? Sea por apartado del Señor que esté, por enemigo y hostil a la fe que sea, ¿no? O sea, si es una persona, hombre o mujer con un poco de cerebro, ¿no? Se da cuenta que toda su vida es un transcurrir buscando sentido a la vida, buscando un sentido absoluto, que a lo mejor lo busca en el dinero, en el placer, en el poder político, lo que fuera. Lo que a mí me define como un ser humano es que yo soy, ¿no? En mí Dios ha grabado un hambre, una sed, un deseo de conocerlo a él. Y fíjense, hermanos, esto que voy a decir, esto es clave para entender qué cosa es el ser humano en clave teológica, en clave católica. Esto es común al ateo y al místico. Es común al santo y al peor pecador que pueda haber. Esto no es algo que se adquiere después de horas de oración y penitencia y matracas de esas. No. Esto es algo con lo cual nacemos, No es algo con lo cual nacemos. Esta es la forma en que nacemos. Estos somos nosotros en el momento de nuestra concepción, el seno de nuestra madre. Dios nos ha creado con un hambre hacia él, como decía San Agustín: nos creaste para ti, Señor. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y muchos dicen: ay, qué bonito, qué devocional, qué sentimental. Eso es falso, hermano, falso. Él no lo escribió como una expresión devocional como tal. O sea, lo escribió como lo más íntimo de su corazón, que toda su vida ardía con esa llama viva de la búsqueda de Dios, de encontrar a Dios.
Nos creaste para ti, Señor. O sea, desde el momento que yo soy concebido en el seno de mi madre, ya yo estoy remitido irrevisiblemente a Dios. Ahora un momentico, eso no me aplica a mí porque yo soy ateo, yo ya no creo en Dios, yo antes era católico, lo que fuera, eso no importa, hermano. O sea, lo siento mucho. Lamento decirle a esos ateos, ¿verdad?, que aunque han renunciado a su fe en Dios, y no digo por culpa de ellos, repito, hay muchas causas que causan este problema complejo, muchas causas para este problema tan complejo del ateísmo, ¿no? Pero es que esa es la forma en que Dios te creó. Eso no lo puedes cambiar, dejarías de ser un ser humano. Un ser humano por definición, lo que a mí me hace humano es que Dios ha impreso en mí esa hambre y deseo de conocerlo a Él. Eso es lo que me define como ser humano. Esto no es algo que yo aprendo en la universidad o en la escuela o después de muchas horas de oración o pidiéndole al Espíritu Santo. No. Esto es algo que me define desde el momento en que soy concebido en el seno de mi madre, ¿verdad? El ser humano de hoy en día, ¿no? Los hombres y mujeres de hoy en día experimentan toda esta, ¿verdad? Toda esta dificultad. Miren cómo Pablo VI lo expresa en un documento que él escribió en honor a la Virgen, más bien. O sea, cómo un católico debe venerar a María. O sea, que aparentemente es irrelevante a lo que estamos hablando, pero la definición que él da del ser humano de hoy, que expresa básicamente, que fue ya expresada por el Concilio Vaticano II, ¿no? Es muy bonita y muy fiel, ¿no? Dice Pablo VI, el hombre moderno, dividido como frecuentemente está, estoy citando al Papa, entre la angustia y la esperanza, vencido por el sentido de sus propias limitaciones y asaltado por aspiraciones sin límites, preocupado en su mente y dividido en su corazón, incierto ante el enigma de la muerte, oprimido para la soledad, mientras que al mismo tiempo anhela la compañía, víctima del aburrimiento del disgusto, ella, María, y por lo tanto aquí añadimos Jesucristo. Propone la victoria de la esperanza sobre la angustia, la comunión sobre la soledad, la paz sobre la ansiedad, la alegría y la belleza sobre el aburrimiento, la visión triunfante de la vida sobre la muerte, ¿no? Ahora bien, fíjense, Dios nos crea. ¿Cuál es el Dios que nos crea? ¿Es Dios una pirámide monolítica de granito? ¿Qué cosa es Dios? Lo dijimos en la sesión pasada, además lo hemos dicho en las 2 sesiones anteriores. Dios es familia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es una cosa abstracta. No, eso no es una abstracción, es un misterio. En el sentido más bello de la palabra. Misterio es lo que nos embarga, nos llena de sentido, de alegría, de pasión. O sea, el misterio no es lo irracional. No está el misterio aquí, la razón humana. Yo soy un ser racional. Yo no creo en misterio. Al contrario, si tú eres racional y no crees en misterios, que no eres racional. Porque misterio es lo que hace a la razón humana más racional, más coherente, precisamente porque la abraza, la envuelve y la planifica. O sea, no está sujeto a ella, sino que la trasciende, precisamente. Misterio de la Trinidad es el misterio de la familia en Dios. Ese es el Dios que nos crea. La creación se le atribuye al Padre, partiendo del libro del Génesis, ¿no? Dios habla con su palabra, la palabra de Dios que es su Hijo eterno, ¿no? Flotando su espíritu sobre el caos. Más adelante los padres de la iglesia vieron ahí al Espíritu Santo como tal, ¿no? Como tal, o sea, Dios trinitario como tal. Pero, ¿verdad? Todo esto nos lleva, hermanos, a lo que es central. Central. Presten atención. ¿Verdad? Las Escrituras nos dan amplia evidencia, ¿no? De que todo lo que Dios Padre crea, ¿no? Lo crea a través de, en función de Jesucristo. Esto tiene 2 implicaciones. La primera implicación está dada por texto de las Escrituras que les voy a citar. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 3. Todo se hizo por Él, el Hijo encarnado. Sin Él nada se hizo, pero cuidado. Esto está parte del prólogo de San Juan, capítulo 1. ¿Qué nos dice el versículo 14 del prólogo? Que el verbo, la palabra, se hizo carne. La palabra que usa San Juan es una palabra que después usa en el capítulo 6 cuando habla del pan de vida. Sarx. Grábense esta palabrita, hermanos. Sarx. S-A-R-X. Sarx. Se traduce como carne y el verbo se hizo carne, pero no es carne humana como anatomía, ¿no? O sea, carne y tendones, músculos y huesos. No es solamente eso. Carne, sarx, en el sentido griego de la palabra, el sentido religioso griego de la palabra, ciertamente en el sentido del cuarto evangelio, significa humanidad vulnerable, humanidad sufriente, humanidad capaz de sufrir, de sentir dolor. Como lo sintió Jesús ante la muerte de Lázaro.
Un momentico, pero él es Dios, ¿verdad? Eso, él jugó un papel, ¿no? Como un actor en el estrado de la historia, ¿no? Para darnos buen ejemplo. Él simuló. ¡No! Jesucristo sufre igual. Es más, Santo Tomás de Aquino dice, en la Suma Teológica, en la parte tercera, que en los sufrimientos de su pasión, Jesucristo experimentó los dolores más grandes de ningún ser humano. ¿Por qué? Porque es precisamente el inocente, porque es el Hijo de Dios eterno. Se nos dice en el capítulo 11 de San Juan, versículos 33 a 38, la muerte de Lázaro. Jesucristo se entera y va avanzando. 2 veces, 3 veces se habla de que Jesucristo se perturba emocionalmente. En el medio de esas 2 perturbaciones se dice que Jesucristo lloró. Hay pocos testimonios en el Nuevo Testamento más fehacientes de la humanidad. De Jesucristo. Lloró. Bueno, pero eso lo pone ahí el evangelista para darnos buen ejemplo. No, esa cuestión moralizante para darnos buen ejemplo ha hecho más daño en la iglesia. Ha hecho más daño a nuestra fe en Jesucristo que otra cosa. Porque le quita a Jesucristo su participación en nuestra humanidad. Todo lo hace Dios allá arriba para darnos buen ejemplo. Para que no te pongas bravo. No, lloró de verdad. Sintió angustia de verdad. 1 Corintios capítulo 8 versículo 6. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual existimos. Y un solo Señor Jesucristo, por quien existen todas las cosas, ¿no? El texto clave aquí será si acaso el texto de la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 a 20. Carta que según opina la mayor parte de los exegetas, de eso hablaremos en la próxima, cuando hablemos de la interpretación de las Escrituras, ¿no? Fue escrita por un discípulo de San Pablo, no por San Pablo mismo, inspirada por Dios, o sea, es palabra de Dios, ¿no? Pero bueno, dice así el texto: Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado, texto clave, por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Todo fue creado por Él y para Él. Y sin Él no se ha creado nada, ¿no? Dice el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Fíjense, por Él y para Él. Ahora, muchos dirán, bueno, está bien, pero ese es el Hijo, ¿no? El Hijo que se va a encarnar, esa es la palabra. No. Esto nos sirve como de trampolín, por decir así, ¿no? Como de catapulta, de brinco para algo pasmoso y asombroso. El único Hijo que el Padre ha contemplado desde toda una eternidad, desde un comienzo sin comienzo, no es el Hijo desencarnado que después se va a encarnar. No es el Hijo desencarnado que después se va a encarnar. El único Hijo que el Padre eterno ha tenido delante de sí, desde toda una eternidad, es el Hijo encarnado, crucificado y resucitado. En la mente eterna de Dios no hay como en la nuestra pasado, presente y futuro. Pero aquí viene la objeción. Pero un momentico, Jesucristo nació en la historia humana, en el tiempo y el espacio. Claro. Es más, podemos hasta fechar más o menos el periodo aproximado en que nació, entre el año 4 y el 7 antes de Cristo. Si es antes de Cristo fue porque el fulano que se puso a calcular el año 0 de la era cristiana, un monje llamado Dionisio el Pequeño, hacia el año 500 de la era cristiana, cometió un error de 6 o 7 años. Bastante bien lo hizo en una época en la cual no había computadoras, ni satélites, ni nada, ¿no? Se equivocó por 6 o 7 años, no está mal. Pero, o sea, Jesús nació en el tiempo y la historia. O sea, entró en nuestra historia humana. ¿Cómo yo puedo decir que el Padre ve desde toda una eternidad? Hermanos, en la hendidura, ¿no? En esa hendidura que hay que hay entre la intimidad, entre la relación entre el Padre y el Hijo, en esa intimidad apasionada, única, vulnerable, riesgosa, ¿no? O sea, ¿no? Que define cómo el Padre y el Hijo se aman. Cómo el Padre, no, ahí entra nuestra limitación humana, ahí entra nuestra historia. Nuestra capacidad de pensar en el pasado, como decía San Agustín. Recordamos el pasado que lo podemos hacer presente en la memoria. El presente se nos escapa de la mano cada segundo, ¿no? Y el futuro no ha llegado, pero el futuro lo podemos hacer presente por anticipación, ¿no? Pero en la mente eterna de Dios solamente hay el Hijo. Solamente hay un único Hijo. Y por Él, y para Él, y a través de Él se hicieron todas las cosas. O sea, Jesucristo, no es solo Dios creando, es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, por su palabra encarnada y crucificada, ¿no? Y resucitada, ¿no? Se ha hecho todo, ¿no? Me encanta lo que dice el Papa Francisco, ¿no? En su encíclica Laudato Si, sobre la conservación de la casa común. Hay 2 párrafos ahí preciosos, bellos, teológicamente insondables, que dicen así. Párrafo 83. El fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios
que ha sido alcanzada por Cristo resucitado, eje de la maduración universal. Y esto es fantástico. Párrafo 100. Dice el Papa: de ese modo las criaturas de este mundo ya se nos presentan como una realidad meramente natural, porque el resucitado las envuelve misteriosamente y las orienta a un destino de plenitud. Las mismas flores del campo y las aves que él contempla admirado con sus ojos humanos, ahora están llenas de su presencia luminosa. El resplandor luminoso de la cruz y resurrección de Cristo ahora redefine toda la creación. Todo lo que vemos, las estrellas por la noche, las estrellas que iluminan y decoran el cielo nocturno, las jirafas en las planicies de África, ¿verdad? Las jutías allá en el campo de Cuba, ¿no? Tomeguines, nuestros hermanos y hermanas, las plantas, las caobas, los cedros, todo esto ahora está lleno, está redefinido, ¿verdad? Está como transformado por la muerte y resurrección de Cristo. Porque en definitiva, hermano, voy a introducir aquí, me voy a adelantar a un tema que viene la semana que viene con más detalle. La resurrección de Cristo no es lo que muchos se imaginan, ¿no? O sea, Jesús vuelve a la vida. Jesús nunca vuelve a la vida. Pero se vaya, no soy hereje. No he abandonado mi fe católica. O sea, no he ingerido ninguna bebida alcohólica, ¿no? Entre la última presentación y esta. Pero Jesús nunca vuelve a la vida. Entra en una nueva vida. Jesús no vuelve a la vida que tenía antes del momento de morirse. Entra en una nueva vida. Su cuerpo resucitado es la nueva creación, la nueva humanidad, la nueva historia. Y fíjense, ¿no? Esa humanidad nueva de Jesucristo, por un lado, es corporal. O sea, Jesucristo resucita corporalmente. Es un cuerpo como el nuestro, pero a la vez diferente. Ha dicho un gran exégeta de nuestro tiempo. Es un cuerpo final, un cuerpo consumado. De nuevo, uno de esos términos pedantes que usamos los teólogos, ¿verdad? Para definir eso, me perdonan la pedantería, ¿no? Escatológico, ¿no? Cuerpo definitivo, ¿verdad? El cuerpo definitivo que es cuerpo y que es corporal. Donde, esto es tremendo, hermano, tremendo. Lo veremos en más detalle también. Ya Santo Tomás de Aquino y el Papa Francisco lo han dicho, la misma cosa. Decía Santo Tomás, era necesario. Esto afecta a toda la creación, hermano. No me estoy saliendo del tema. Era necesario. Él se pregunta, ¿era necesario o idóneo, era propio, ¿no? Para que el cuerpo resucitado de Jesucristo tuviera las heridas de la pasión? Él dice, por un lado parece que no, porque eso significa la presencia de la muerte todavía en él. Se desfigura el cuerpo, qué sé yo, qué sé cuánto, no es un cuerpo perfecto. Entonces responde Santo Tomás a esas objeciones. No. Precisamente porque las heridas son el momento y sacramento del dolor del amor más infinito que Dios ha tenido por nosotros, ahora se convierten en fuentes de luz. Señales de un cuerpo más perfecto. Señales de que la muerte ha sido derrotada. Y el Papa Francisco, en octubre 4 del año 2013, hablándole a una comunidad de clarisas pobres en el pueblo de Asís, el pueblo natal de San Francisco, les digo, Jesús se llevó sus heridas al cielo. Y eso es verdad. ¡Ay, qué bonito habla el Papa Francisco! ¡Qué devoción! Eso no es devocional. Eso es verdad. Se llevó sus heridas al cielo de verdad. Es Jesucristo que se sienta a la derecha del Padre, que está presente entre nosotros, donde haya dos o más de ustedes reunidos en mi nombre, estoy yo en medio de ustedes. Ese Jesucristo tiene las heridas de la pasión, porque ya no son heridas de imperfección, ya no son heridas de horror y de muerte, son heridas de luz, de amor, de justicia, de compasión, ¿no? Pero en todo este tinglado entró el pecado humano. El Génesis nos habla en el capítulo 2 y 3, ¿no? Del problema ese, ¿no? O sea, este relato del Génesis, el paraíso, el pecado original y todo esto, ¿no? Está escrito en un lenguaje que es una mezcla de lenguaje poético, lenguaje metafórico, lenguaje alegórico. Déjenme explicar lo que es metáfora. Lenguaje metafórico, ¿qué es eso? Una metáfora es una palabra que en el lenguaje diario significa una cosa, pero que se usa para significar otra. Por ejemplo, el poeta español Góngora decía, las cuevas en las laderas de las montañas son bocas que alaban a Dios. Una cueva no es una boca, es un fenómeno geológico, físico. Pero para Góngora, él ve ahí bocas de la creación que alaban a Dios. Eso es una metáfora. Una alegoría es sencillamente explicar un evento, ¿no? A través de un sentido distinto. Ejemplo de alegoría, ¿no? El caminar del pueblo de Israel durante 40 años a la tierra prometida, ese caminar del éxodo, ¿no? El pueblo de Israel fue haciendo paradas a lo largo del camino. Un maestro de teología del siglo III dijo, esas paradas del pueblo de Israel camino a la tierra prometida simbolizan, son una alegoría del ascenso de nuestra alma hacia Dios, que pasa por varias etapas. O
sea, este relato no es un relato científico para empezar, no es un relato histórico. El pecado original se ha intentado explicar de diferentes formas, ¿no? Pero ¿saben en qué consiste? Dios le dice a nuestros primeros padres, Adán y Eva, padres míticos, simbólicos. Adán, Adamá, palabra hebrea que significa barro, barro de la tierra, del cual fue hecho Adán, Adamá. Eva, Javá, la madre de los vivientes, ¿verdad? En hebreo. No coman del árbol de la ciencia del bien y de la ciencia del bien y del mal, porque morirán. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que hacen Adán y Eva? Seguro, ¿verdad? No comemos, comieron, ¿verdad? Viene la serpiente, el tentador. No, Dios sabe que si se comen de eso serán como Dios. Ah, ahí viene la cosa. La serpiente engaña a Eva, que a su vez engaña al marido, ¿verdad? Una injusticia antifeminista y sexista, pero bueno, esto, quizás en el futuro alguien va a volver a escribir eso, decir que fue Adán el que engañó a Eva. Lo que fuera, por ahora lo dejamos así, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir este relato del pecado original? Yo se lo preguntaba a mis estudiantes del seminario, los seminaristas, ¿qué consiste el pecado original? Levantaban la mano, desobediencia, eso es un síntoma. Pecado original en su forma más íntima, no. En nuestro pecado personal no son sino un miedo, manifestación de un miedo, una sospecha, un desprecio, un rechazo y una fuga del diablo, no, de nuestra humanidad. Dios no me puede amar como soy. Imperfecto, pecador, que sé yo, que sé cuánto. Me tengo que hacer igual a Dios. Mirar a Dios cara a cara. ¿Cómo nos redime Jesús? La curva contraria. Nos redime, como dice San Pablo en su carta a los Filipenses, ¿no? Aunque tenía condición divina, ¿verdad? No tuvo a menos, ¿verdad? Tomar la forma humana. Se vació a sí mismo. Se hizo hombre como nosotros. Y hermanos, esto me lo van a oír repetir hasta la saciedad. Porque es el corazón de nuestra fe. Sin esto, todo esto no sirve para nada. Jesucristo ciertamente es Dios. Es de la misma naturaleza que el Padre. Por eso mismo, precisamente porque es el Hijo eterno de Dios, se pudo devenir en el ser humano y más sufriente que jamás haya existido. Humano y todo como nosotros, y hasta más humano que nosotros, excepto en aquello que es propiamente lo inhumano, aquello que es el no a Dios, que es el pecado. Entonces no es igual a nosotros, cuidado gallo, cuidado, ¿verdad? No es igual a nosotros, porque aquí todos somos pecadores. Jesucristo no fue pecador. Entonces no es igual a nosotros. Eso es un malentendido, hermanos. Jesucristo, precisamente porque no peca, goza de plena libertad. Es el hombre más libre que existe. Cuando yo peco y le digo que no es Jesucristo, yo mutilo algo de mi libertad. Jesucristo está unido íntimamente al Padre y no peca como una opción fundamental libre de todo su ser. O sea, Jesucristo libremente no quiere pecar por su intimidad con el Padre, porque sabe que la vida del Padre lo define a él. Porque sabe que es el Hijo eterno del Padre, pero es libre en todo momento. Todavía algunos dicen, hermano, si fue igual a mí, menos el pecado, entonces no fue igual a mí. Pero yo tengo mi saco de pecados, ¿no? Yo los tengo, ¿no? Los he tenido peores, pero bueno. Entonces, yo no soy igual a Jesucristo. Él no es igual a mí. Porque él estuvo libre de pecado. Cuidado, estar libre de pecado no significa que a Jesucristo le pusieron, el Dios Padre le puso una inyección que lo inmunizó. Ya no te va a dar la rubiola, no te va a dar el sarampión, no te va a dar, ¿verdad? Lo que fuera, ¿no? La pulmonía del pecado no te va a dar, ya estás inmunizado. No, Jesucristo no es inmunizado. Precisamente porque es el Hijo de Dios eterno. No. Él puede precisamente hablar, ¿no? Esa palabra de amor infinito que lo hace humanamente vulnerable como nosotros, entonces unirse a nosotros, ¿no? En nuestra peregrinación de libertad hacia el Padre, pero consciente de una manera más profunda que nosotros, que el sentido de la vida está en esa unión íntima, apasionada, vulnerable y lejosa, con el Dios que nos ama en la vida del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús no peca. O sea, el Padre no le puso una inmunización, ¡pum!, ¿verdad? Ya no te va a dar el sarampión, ni te va a dar neumonía, ni te va a dar pulmonía como tal. No vas a pecar como tal, no. Jesucristo entra aquí como un hombre plenamente libre, ¿no? Consciente de eso, o sea, bueno, no puede pecar porque es Dios. Esa no es la respuesta. Dios, no es la respuesta teológicamente válida. Es una respuesta que ha engañado a mucha gente. Yo conozco personas, personalmente hermanos, que se han alejado un poquitico de su intensidad de amor a Jesucristo porque han dicho, bueno, él no puede pecar porque es Dios, pero yo no soy Dios. Entonces no es igual a nosotros. Cuidado, esa no es la respuesta, hermanos. Porque precisamente porque es Dios, no pudo hacerse el hombre más vulnerable. O sea, Jesucristo estuvo a milímetros de la desesperación en el huerto de Getsemaní. San Mateo y San Marcos ponen en su boca los primeros versículos del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo experimentó la agonía y la casi desesperación más que ningún ser humano, como ha dicho un gran teólogo de nuestros tiempos.
Jesucristo, en el colmo de su pasión, lo único que el Padre le permite sentir no es consolación. Bueno, está bien, yo estoy aquí colgado en la cruz, pero bueno, son 3 días, ¿verdad? No, 3 días, bueno. Es algo incómodo, ¿no? Pero voy a resucitar. ¡No! Jesucristo siente lo que aparentemente es el abandono del Padre, de todo el mundo. Solamente está acusado una cosa. Y es que el Padre lo tiene sostenido en la palma de sus manos. El Padre está íntimamente unido a Él, aun cuando Él no sienta eso. Aun cuando se sienta abandonado por todo y por todo. Jesucristo es radicalmente humano con nosotros. Es capaz de sentir nuestra angustia, frustraciones y hasta más que nosotros, hermanos. Bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Les parece? Nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere, que el Señor los bendiga, que Nuestra Señora de la Caridad los tenga siempre, ¿no?, en el cruce de sus brazos, ¿no? Y oremos los unos por los otros.